Bueno, pero vamos con un nuevo vídeo, martes 20 de mayo, a denunciar una vez más, evidentemente, la absoluta tiranía que estamos viviendo. Bueno, resulta que Acte Oír despliega una lona gigante enfrente del Congreso de los Diputados sobre la corrupción del Partido Socialista. Tenemos, por ejemplo, el caso Begoña, multiimputada, Begoña Gómez, por todo muy presuntamente, por supuesto, tráfico de influencias, la de la cátedra sin haber pisado la universidad, no sé si ahora está en República Dominicana tramitando la nacionalidad para cuando tenga que darse a la fuga, como todos los socialistas, donde se llevan los dineros, todo muy presuntamente, por supuesto. Por lo tanto, la lona de Acte Oír con el caso Begoña, la lona de Acte Oír también con el caso Ábalos y Koldo. Ábalos, el de en el parador de Teruel, destrozándolo con sus amiguitas. Bueno, Ábalos, quien estuvo con Delcy Rodríguez, muy presuntamente en las maletas, todos los lingotes de oro robados al pueblo venezolano, maletas que, por cierto, no sabemos dónde están, ni dónde está su contenido, ni su interior, o lo que había en su interior, vamos. Ábalos Koldo enchufando a sus amiguitas en Adif, en el Ministerio de Transportes, en empresas públicas, por supuesto, sin ir a trabajar y sin tener ni puta idea de nada, pero cobrando un dineral, un sueldo público que sale de los impuestos, por supuesto, de todos los españoles, enriqueciéndose muy presuntamente también todo, por supuesto, con el negocio de los bozales, con el negocio de las mascarillas, ¿no? El caso hermano de Sánchez, al que le montan un despacho en la Diputación de Badajoz deprisa y corriendo a plena luz del día, que lo grabó el debate, un pavo que por supuesto tampoco iba a trabajar, no sabía ni lo que tenía que hacer, ni dónde estaba su sitio, ¿no? Y todo muy presuntamente, pero bueno, otro imputado. El caso fiscal general, imputado también. Fijaos, el fiscal general del Estado, el que tiene que garantizar el correcto funcionamiento de la ley, imputado por no haber cumplido la ley. Bueno, el caso hidrocarburos y más casos de corrupción del Partido Socialista, del gobierno de Pedro Sánchez, como digo, en esa lona de Acte Oír con una imagen del propio Pedro Sánchez. Lona desplegada ayer por Acte Oír enfrente del Congreso, por cierto, había alquilado durante un mes ese espacio con esa lona. Total, que el PSOE denuncia la lona por injurias y calumnias. ¿Qué injurias y calumnias? Son casos de corrupción investigados judicialmente, con pruebas, con un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, con el juez Peinado trabajando en el caso Begoña, el Supremo también en este caso participando. ¿Qué injurias y calumnias? Son casos investigados judicialmente, con pruebas documentadas en medios de comunicación. Bueno, pues un juez ordena retirar la lona en pocas horas, ¿no? Joder, la justicia sí que es rápido para lo que le interesa, ¿verdad? Luego te ocupan una casa y tardas 3 años en recuperarla, pero uy, madre mía, sí, madre mía, la lona, madre mía, por injurias y calumnias, procesos civiles de querellas que en condiciones normales tardas un par de años, aquí horas, claro, le ha tocado muy presuntamente a un juez del PSOE, y claro, qué rápido se retira la lona, madre mía, qué rápido, en pocas horas el juez, oye, retirad la lona, el juez del PSOE, muy presuntamente. Luego a ti te ocupan la casa y tarda 3 años el procedimiento. Denuncias cualquier cosa y estás 3 años también. ¿A qué horas? Ay, claro. Ay, con los jueces de la PSOE, ¿verdad? Bueno, pues por la noche llegan los bomberos a retirar la lona, ¿no? Cierran también la calle los marlascones, no sé, con un despliegue como si esto hubiese un incendio gigantesco o un atraco, ¿no? Por cierto, un despliegue pagado con los impuestos de todos los españoles, por supuesto, ¿no? Para retirar la lona y, por tanto, para censurar la realidad. Por cierto, esos bomberos que no fueron a Valencia con los cadáveres de los valencianos flotando tras la riada en Paiporta, en Catarroja y en otros municipios de Valencia, pues los bomberos no fueron con los cadáveres flotando en las calles de Valencia. Ahora, en pocas horas, a retirar la lona sobre los casos de corrupción del PSOE. A censurar la realidad. Estas son las prioridades del Partido Socialista, enviando camiones escala. O sea, los camiones de bombero con escalera cuando se hacen en los rescates, para retirar la lona. Por cierto, bomberos del Ayuntamiento de Madrid, mandados por Almeida. Que también hay que señalar a Almeida, evidentemente. Hay que señalar a Carmeira. Hay que señalar al Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular. Partido Popular, como no, colaborando con la tiranía del PSOE, porque PP es igual a PSOE. Como no, el Partido Popular colaborando con el PSOE, por eso pactan en Bruselas. Pactan en Bruselas. El Partido Popular votó a favor de que Teresa Rivera tuviese un puesto en la Comisión Europea. Teresa Rivera, máxima responsable de la tragedia de Valencia. Y todas estas leyes del cambio climático, de no limpiar los ríos, los barrancos. Y la recompensa es un puestecito en la Comisión Europea, cobrando 400.000 euros al año. Teresa Rivera. Bueno, pues el PP votó a favor de ella. Porque el PP colabora con la tiranía del PSOE. Colabora con la tiranía socialista. Y luego vienen aquí diciendo, somos salvadores, votad al PP. La alternativa. Votando con el PSOE en Bruselas 9 de cada 10 votaciones y votando a favor de Teresa Rivera.
La alternativa al PP votando a favor del Pacto Verde Europeo para quitar olivos y poner placas solares. La alternativa al PP mandando a los bomberos para retirar la lona de la verdad de la corrupción del PSOE, censurando la realidad y la verdad. ¿El PP qué alternativa? Manteniendo la memoria histórica, manteniendo el cambio climático, manteniendo las leyes de ideología de género, manteniendo toda la legislación socialista, votando a favor de las cuotas abusivas a los autónomos, en agosto del 22 en el Congreso de los Diputados, en una votación con nocturnidad y alevosía para que los autónomos no se enteren. Esa es la alternativa del Partido Popular, colaborando, como digo, con la tiranía del PSOE. Bueno, pues la censura globalista, un ejemplo más es Españazuela, por cierto, hoy se ha caído también el 112, se ha caído la red, y hace 3 semanas se la apagó, y... Españazuela. Pero bueno, aquí seguiremos, por supuesto, recordando la corrupción del PSOE, pues hasta que nos cierren los canales, nos metan en la cárcel, nos maten, como hizo el PSOE en la Segunda República en Paracuellos, por ejemplo, que seguro que alguno es lo que querría hacer. Muy presuntamente todo, claro. Bueno, salvo lo de Paracuellos, que está acreditado históricamente. Eso no es muy presuntamente. Bueno, ¿qué es lo que pasó también ayer? Censurando el documental de Vox, lo hemos comentado en el primer vídeo del día, sobre la historia criminal del PSOE en el Congreso de los Diputados. Y por la noche, censurando la lona de la verdad. Con los bomberos mandados para el Ayuntamiento de Madrid y los marlascones cortando la calle. Esos marlascones que gaseaban a los ancianos. También en primera fila cuando se protestaba contra la amnistía en la calle Ferraz. Esos mismos. Esos mismos. Hace 3 semanas hubo un apagón. Hubo un apagón histórico en España durante horas, horas y horas y el gobierno no ha dado ningún tipo de explicación. Pero piden una auditoría para el televoto a Israel en Eurovisión. Las prioridades del gobierno de Sánchez, por supuesto. Que ya sabéis, evidentemente, que no es más que su enésima cortina de humo y su enésima cortina propagandística. Primero, utilizar Eurovisión para lanzar sus soflamas a favor de Hamas. Y segundo, gracias a eso, pues otra vez en contra de Israel, que es el televoto, bla, 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 bla. Por cierto, esta gente que dice, no, es que los de Israel dominan el mundo, los judíos y demás. Joder, pues si dominasen el mundo, el Mossad ya, digo yo, que habría intervenido contra Sánchez. Ya sabéis, intervienen. ¡Uy, vaya! Sí, explotó el coche. Así que yo no sé muy bien cuánto poder tienen. Sí, sí, vamos, estos que nos venden, no, es que dominan el mundo y tienen mucho poder. Sí, si dominas el mundo y tuviesen mucho poder, el PSOE no estaría en la Moncloa, eso os lo puedo asegurar. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Pero vamos, como digo, es la enésima cortina de humo para utilizar lo de Israel, evidentemente, y el televoto y demás. Para el televoto sí, ¿verdad? Auditorías para el televoto, eso sí. Para apagón no, para apagón por supuesto que no. Bueno, un procedimiento judicial, tú tardas años, años y años, para esto horas. Qué bien, qué bien. Bueno, y no olvidéis que esto es importante. Cuando los cadáveres estaban flotando en Valencia, ¿no? Por la Riada, sabéis lo que hacía el gobierno, ¿verdad? Estaban en el Congreso de los Diputados asaltando Radio Televisión Española. Asaltando el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, las prioridades del gobierno, para luego encender Radio Televisión Española y que sea la tele sanchista. La tele sanchista, con sus mensajes propagandísticos a favor de Hamas, con Belén Esteban diciendo que venimos a trabajar mientras le hacen las mechas en la cabeza, con el papel de plata ahí puesto. Las prioridades del gobierno, la tele propagandística del gobierno, llamando especie invasora a Bertrán Endongo cuando preguntan en el Congreso, Javier Ruiz, el que dijo que nunca iba a haber un apagón. La televisión sanchista, la televisión espantosa, ni más ni menos, la hincha Urrondo cobrando $500,000 euros al año por un programa de puta mierda por las mañanas. Bueno, mientras los cadáveres estaban flotando en Valencia. Y los bomberos no estaban. Vinieron antes los bomberos franceses. Los bomberos españoles estaban un poco, no sé, pues retirando lonas en contra del gobierno. El ejército tampoco estaba desplegado. Bueno, pues ya está. Para la lona de Acto Ir sí que vamos todos corriendo, ¿verdad? Con la complicidad del Partido Popular de Almeida, por supuesto. Y del jefe de bomberos, claro. Los pobres bomberos trabajadores, pues, ¿qué van a hacer? Pues no les voy a señalar, pero al jefe de bomberos hay que señalarlo, por supuesto. Y a Almeida hay que señalarlo. Y al PSOE hay que señalarlo. Y al juez que da la orden también hay que señalarlo. Pero bueno, es lo que tiene una tiranía, que ha saltado todos los resortes del Estado, evidentemente. Por eso ya sabéis que yo no creo en la justicia. Es mentira, es una gilipollez. La justicia no es real en España. La justicia va a ir contra ti, va a ir contra todo ciudadano honrado. Eso es lo que va a ser la justicia, no va a hacer otra cosa. Va a ir contra el pueblo, a someterlo. Eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que está pasando, por cierto. Ni más ni menos. Así que bueno, esa es un poco la situación de España. Esa es la situación de España, la degradación de España, puro socialismo, con la complicidad, por supuesto, del Partido Popular. Y por eso ya lo he dicho muchas veces, que el problema no es Sánchez, es Sánchez, del PSOE, del PP, el régimen, sí. Y todo esto ocurriendo bajo Felipe VI, por cierto. Que ya sé que esto no se puede decir porque los monárquicos se me van a enfadar, pero ya sabéis que Felipe VI es la tapadera que tiene el socialismo, el comunismo, el independentismo para hacer sus tropelías sin consecuencias. ¿Por qué? Porque mucha gente... se piensa que como está ahí un poco la figura del jefe del Estado, bueno, pues a ver, siga ahí el rey, pues tenemos cierta normalidad institucional, constitucional, mientras el gobierno asalta todo y hace las tropelías por detrás. Por eso todos estos que se hacen llamar republicanos, del PSOE, de Podemos, de Sumar, de Bildu, están encantados con que siga Felipe VI y van a hacer que siga Felipe VI. O sea, esto de no, es que si no, traería la Tercera República. ¿Qué más? Están encantados con Felipe VI. ¿Por qué? Porque mientras exista esa figura, mucha gente dice, hombre, si está él ahí, pues eso quiere decir que, hombre, tenemos cierta normalidad constitucional y demás. Y mientras asalto el TC, la Fiscalía, todos los resultados del Estado y me perpetúo en el poder. Pero bueno, como sigue ahí la figura del rey, pues parece que hay cierta normalidad.
El rey, que luego va para Porta, después de la riada, a decirle ¡no creáis en los bulos! Claro, el rey se casó con la roja republicana, pues así nos va, evidentemente. Así nos va. Ay, Juan Carlos, ¿por qué permitiste eso? Madre mía. Bueno, esta es la situación de España. A mí ahora ya que nadie me venga con otra cosa. La situación de España es de tiranía absoluta. Es de tiranía absoluta. Es de una degradación y una pauperización extrema. ¿Y sabéis qué es el problema? Y esto lo hemos comentado en más de un directo. El embrutecimiento absoluto de la sociedad española. Que digamos que ya, bueno, es una más. Acepta la corrupción, apagones, que se paren los trenes, que no funcione ningún servicio público, que estés 3 horas en cualquier administración pública, que las cosas dejen de funcionar, que cada vez pagues más, cada vez todo cueste más, cada vez todo sea de peor calidad. Y digamos que la gente como, bueno, ya lo normaliza, lo acepta. Y ese embrutecimiento es muy peligroso, es lo más problemático. ¿Por qué? Porque luego ya no hay ningún tipo de reacción. Y entonces las tiranías se constituyen, como pasó en Venezuela, por cierto. Y ese es un problema. No reacción de la sociedad. Y la reacción no es una romería pepera en Colón, ¿eh? Eso no es la reacción, no, por supuesto que no. La reacción, para empezar, es reacción en el voto. Y es votando a Vox, por cierto. Y como ya he dicho en muchos vídeos, no hay que ser más papista que el Papa, aunque haya cosas de Vox que te puedan gustar más o menos. Es que es la única solución, no hay otra cosa ahora mismo. Si hubiese otra cosa, diría, hay otra cosa. No la hay. No la hay. Y esa es la situación de España. Situación complicada. Complicada. Pero bueno, como digo, un ejemplo más de tiranía, con esta lona de Actuir siendo retirada en horas. Qué rápido es la justicia, ¿verdad? Cuando interesa. Luego te ocupa la casa y están 3 años. Te dicen, no, es que los juzgados están colapsados. Ah. Para retirar a la lona algunas horas. Vale. La justicia sí que es rápido, cuando interesa. Para joder. Cuando es el ciudadano el que está jodido, ahí tardan un poco más, ¿verdad? Ahí tardan un poco más. Ahí un poquito más. Aquí no. ¿Qué país tenemos? Este país solamente se reconstruye derribando todo lo que hay y volviéndolo a reconstruir, tardando décadas en reconstruirlo. Será ya para dentro de 3 generaciones, 4, 5, 6, a ver si España es un país normal. Nosotros ya, ni vosotros ni yo vamos a vivir una España normal, es imposible. Esto se tarda en reconstruir 40 años. Llevan 30 años degradándolo, pues fijaos, 40 años para reconstruirlo de nuevo y para que sea un país fuerte y potente. Esto es lo que es España. Y en esas estamos. Solución, pues 5 legislaturas mayoría absoluta de Vox, la verdad es que no hay otra. 5 legislaturas por 4, 20 años, hasta que quiera gobernar 10, 30 años, sí. En 40 años España volverá a ser normal si las cosas van bien. Hasta luego.